Está corriendo, espera. Chini, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? no, Tenemos un gran invitado acá, Huguito de Govil, era un poquito. que nos va a compartir un poquito sus experiencias. Pero mejor, ¿quién más que el mismo Hugo para que se presente? ¿Quién es él? Para conocerlo un poquito, ¿no? ¿Cómo estás, Hugo? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Te ha falteado, te ha falteado. Un poco, relájate nomás, si ya lo decías, a lo lisuras, comes, normal. Bueno, convención soy Hugo Babil. En realidad soy un ingeniero civil aficionado a la bicicleta, ¿no? Yo soy profesión ingeniero y es mi principal, se podría decir, actividad, ¿no? No soy de Lima, soy de provincia, creo que como muchos vivimos acá. ¿De dónde eres? Yo soy de Rioja. Rioja. Paraíso de ciudad. Bueno, vine a vivir a inicios de los 2000 más o menos, me voy acá a Lima, estudié y tuve la oportunidad de quedarme y trabajar, ¿no? ¿En qué rubro exactamente está de ingeniería? Y yo me especialicé en geotecnia, que es todo lo que son suelos, ¿no? O sea, mi especialidad es todo lo que viene a ser construcción, el soporte de la construcción. O sea, estudié una maestría. Sí, yo soy una maestría en España y me dediqué prácticamente a una ingeniería especializada, ¿no? Dentro de la ingeniería civil, una parte especializada. Y actualmente trabajo como encargado de un área de ingeniería en una empresa que brinda mucho soporte acá. Y entrando al deporte, o sea, tu vida deportiva, de repente, la respuesta es rápida. ¿Cómo te picó el bicho del ciclismo? ¿O qué deporte hacías antes? Bueno, yo creo que como mucho de lo que conozco, no he sido ciclista como de antaño, ¿no? Como de repente, como tú, o como de repente aprendo que han sido deportistas casi toda su vida, ¿no? Ya. El caso fue un poco diferente, ¿no? Yo siempre más que todo a fulbito, y de ahí me picó el bicho en la bicicleta. Cuando empecé a trabajar en este último trabajo, me fui a México a capacitarme, y para eso yo veía que la gente se movilizaba mucho en bici, Ya. y en esa época estaba de moda la fixie. Entonces yo me compré una fixie, pero la fixie que era sin frenos, yo fijo, y me la compré allá. Ahora recuerdo en dónde me la compré y me traje la fixie acá, ¿no? Ya. Entonces, ¿En qué año fue eso? Eso fue en 2015. Ya. Entonces me compré la fixie y al inicio pues no conocía mucho, sabía que había un grupo de fixeros acá en Lima y me contacté en esa época con los de Lima Fixer. Ahora que llamamos Mafia. Claro, en esa época con Ricardo, estaba Alonso, me acuerdo, ahí conocí a Mauricio en esa época, Mauricio Jumba, no sé, yo los conozco de ahí, Adolfo también más o menos en esa época que hacíamos fixie. ¿Y qué tan difícil fue dominar la ficción? Sí, al inicio era complicado. Entonces, O sea, es la conversación bien difícil, más difícil. Sí, me acuerdo que como no tenía freno y como que esa época era, yo quiero hacer la fixie sin frenos, y que el pedal no deje de pedalear, ¿no? Que al inicio fue lo más complicado porque agarrar eso de no pedalear, ya es complicado. Pero así, flat o con... Al inicio flat, Ya. pero en la fixie tú tienes que enganchar para poder frenar. Entonces no sale volando. Claro, entonces me compré los pedales y pues, al inicio era caerme. Una vez aquí en Salaberry estaba esperando la cosa era que me había comprado los pedales enganchados, pero no sabía cómo desenganchar. Entonces llegué al semáforo y decía, ojalá que no me agarre rojo. Y llegué y no podía desenganchar y me caí. Y no podía desenganchar. O sea, tú has ido a practicar de frente a la cancha. Sí. Entonces me metí en eso y ahí empecé como que un poco ya me compré una rutera y empecé un poco el tema de... ya, pero no es que viste, o sea, normal, ¿no? Tú ves otra modalidad y voy a hacer eso. No. Dijiste, voy a para complementar una ruterita. Así. Sí, porque salíamos, me acuerdo esa época, los miércoles en la noche. Ya. Salíamos 2 veces a la semana. En el miércoles a la noche nos reunimos 9 de la noche y nos mandábamos hasta las 9 de la mañana. Íbamos a La Molina, regresábamos. Era un grupo como de 5 o 10 personas. O sea, este es un buen mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay muchos chicos que de repente, no, yo solo entreno en la noche y nunca voy a poder competir porque no puedo, ¿no? O sea, los que entrenan en la noche, ni acá... Pero vamos a ver pues poquito a poquito en la conversación, qué mentalidad tiene Hugo. O sea, claro. Sí, yo al inicio era más como... Me gustaba, no lo veía competir. O sea, más que todo como salir entre amigos. Nos reuníamos acá en Tacata y salíamos como que a pasear. Y los domingos era pasear con la equipa. Ese era más o menos lo que hacía hace un año, 8 meses por ahí, ¿no?
Y de ahí que decidí comprar una rutera porque ya sentía que la asfixia era muy peligroso, ya las rodillas me dolían bastante también. Y compré una rutera, de ahí hacía muchas rutas, conocí, me acuerdo de esa época, a Irving, a un grupo de Adoel, unos amigos. Y donde entré a la montaña fue una carrera en Mala. Adoel me metió el bichito, me prestó una montañera. Un día antes me inscribí ahí en Mala y me fui con los pedales de ruta, ¿sabes? Me caí porque como 2-3 veces. Rally Mala. De frente a la carrera. Ya. Me caí, me acuerdo, en la bajada del DH. Ya. Me saqué la pobre. Pero llegué a la meta feliz, pero nunca había agarrado la montañera. De cero también. De contra. Maltratado, sí. Eso más o menos fue como, y ahí ya vi esa competencia y me empezó a gustar, ¿no? Se había hecho la competencia por la montaña. Por la montaña. Y ahí ya dejé la rutera, me acuerdo, y ya me metí más a montaña. Entonces, y siempre, como me gustó ese bichito de competir, porque siempre, bueno, cada uno tiene, en mi carrera siempre fue, oye, voy a competir para tratar de ser el mejor dentro de mi carrera, dentro de la maestría, dentro del ámbito profesional también, pues, el deporte creo que te complementa muy bien. Fue al revés, ¿no? Porque normalmente, mira, si yo soy competitivo en el deporte, también tengo que ser competitivo en mis estudios, ¿no? En mi trabajo. Sí, que comienzas de chibolo. Ajá, pero acá al revés. Claro, el comenzó. Me gustó mucho la competencia. La parte laboral, siempre ha sido competitivo, pues, ¿no? Ha sido usted superior, pues, ¿no? No, desafío. Y eso es importante. En los dos últimos programas hemos conversado acerca, pues, del perfil de la persona, de su en este caso, ¿no? Justo con Eric hablamos pues, de las personas que llevan el deporte muy bien, por muchos años, pero de manera social. Justo Ahora. y justo pues acá tenemos el ejemplo de Hugo, que es competitivo en todo el ámbito de su vida, ¿no? Y el deporte ha sido una excepción. Sí, creo que el deporte, para los más jóvenes, el deporte te ayuda a darte esa competitividad que decías, ¿no? No solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito profesional. Tenemos la otra parte de las personas que venimos casi ser ciclistas de aprender ciclismo a los 30 años, ¿no? Ya venimos con una espalda de trabajo, ya creo que nos adaptamos mucho al ciclismo. Y he visto fotos, si te ves con tus amigos, allá seguramente de la selva o de Lima, no sé, pero tenías por lo menos unos 20 kilos. Ah, sí. Creo que es eso, sí, siempre por lo mío, ¿no? Porque muchos de los que conozco siempre tenían, entre comillas, un pasado oscuro, o hemos sido borrachos, hemos tenido sobrepeso. Yo en mi caso tenía los dos, ¿no? Tenía un sobrepeso 85 kilos. Bien, pues. ¿Y cuántas ahora? Ahora estoy en 63, 62, por ahí. Entonces, sí, ¿no? Y fuera de no cuidarme de la comida, era de comer, de tomar. Cuando conocí la bici, como que fue un chip que me cambió, ¿no? O sea, oye, quiero competir, si quiero competir, ¿qué hago para mejorar? Porque ya tengo que comer más sano, hacer más horas, y ahí empezó las preguntas. Ahí como que empezó ya el tema de, oye, me gusta, vi que los resultados empezaban a darse, pues ya voy a meterle más fuerza a esto, y ahí como que creo que me cambió todo el estilo de vida que tenía. Retomando las preguntas de programas anteriores, ¿lo tomaste como, o sea, sanamente o al punto de... Obsesivo. Ajá. Mira, yo creo que el ciclismo tiene algo de obsesivo. No, de hecho. O sea, o hay dos formas de llevarlo, lo llevas muy rígido o lo llevas deportivo. Yo creo, en mi caso, yo trato de entrenar lunes a viernes, por el poco tiempo que tengo, tratar de hacer un plan estructurado. O sea, no me trato de mover mucho porque como tengo poco tiempo y los sábados y domingos más libre. O sea, no he sido tengo que hacer esto hoy día y no, soy un poco más relajado. Porque puede pasar de que, oye, vamos a buscar la foto de Hugo, ¿no? Entran al internet, está bien gordito, entonces puede pasar eso también, ¿no? Oye, se bajó con el deporte y vamos a hacerlo todo así y van a pensar que eso ha sido plan de, no sé, 3 meses o 5. No. Ha tomado su tiempo. Claro. Mira, 85. O sea, yo al inicio empecé a hacer más gimnasio, bajé como 10 kilos, y después en la bici me hizo como bajar, pero de forma más, no de golpe, o sea, tampoco fue dejo de comer y listo, no, ya pues eso para así un año y medio, poco a poco. Igual,
30 kilos en año y medio es bastante rápido, ¿no? Para cualquier persona que Claro. tiene dificultades como amigos o amigas, bajar 5 kilos es dificilísimo. Y bajan 5 y pum, Sí, rebote, rebote. pero como buen ingeniero, bueno, Claro. Claro. tu comida, tu entrenamiento, ¿no? Y luego, pues, Sí, creo que como casi todos los ingenieros tienen el mismo perfil, ¿no? Un poco estructurado, ¿no? Mira, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que comer bien, tengo que hacer más deporte. O sea, no también pensar no solamente en el deporte, no tengo que comer bien para poder, en mi salud, ¿no? Entonces, fue por ahí también el chip que me ayudó un poco a cambiar. Tuve también un tema familiar que mi papá era diabético, entonces en esa época sí, se puso un poco más grave, entonces a mí mismo también cambió el chip. Esto me puede pasar directo, porque un poco la diabetes a veces es hereditaria, entonces me hizo cambiar un poco el chip, ¿no? Mira, tengo que estudiarme para poder... claro, lo más que sería es unos hábitos. Es lo más peligroso de la herencia, ¿no? Sí. Pero bueno, Yo tengo una pregunta. Y si no es ese ciclismo, ¿qué otro deporte es usted? O sea, ¿qué sería Hugo hoy día que no sea ciclismo? Sí, dilo. No, yo creo que se metió un poco más de gimnasio. Gimnasio. Sí. Sí, yo creo que al gimnasio, running no me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta como un poco de unos kilómetros, pero no soy de caminarme cosas muy largas, ¿no? Quizás he sido más pegado en la parte de gimnasio, algo relacionado a eso. Fitness, powerlifter. Sí, cosas así, ¿no? La bici me enganchó al toque. Es un tema bastante interesante, de repente es un tema psicológico, pero me ha hecho... cuéntanos un poquito cómo ha sido tu infancia. ¿En qué has sido y crecido, desarrollado en la primera infancia, tu infancia en Río? He tenido la suerte yo también de, por parte de mamá, mi mamá de la selva, visitar toda mi vida en vacaciones. Tuve los 3 meses de vacaciones que mandaban a la selva. Es hermoso, pero ¿cómo fue tu infancia? Porque también eso es punto clave. Justo hablamos de programas de cuando se forman los chicos de primera su forma, que es mucho más sencillo hacer un cambio, sobre todo en la parte física, ¿no? Pues, una persona que se acostumbra a no moverse desde pequeño, llega a los 30 años y desea hacer deporte, es mucho más complicado. ¿Cómo fue más tú? Mira, yo viví en Rioja, San Martín, ¿no? Es una ciudad pequeña, hasta los 16 años. Cuando yo he sido afortunado de poder nacer allá y tener como que esos 16, 17 años de vida allá, porque tiene una calidad de vida distinta. Sí. Si bien es cierto, quizás no se obtiene todo, ¿no? De repente no hay los políticos como hay acá, quizás hacemos un poco diferente. Pero sí me dio esa parte de realmente vivir en un lugar donde puedes salir a caminar, tienes tus amigos de barrio, tus amigos de toda la vida que salen a hacer cosas. Siempre ha sido mucho de juntarnos entre amigos y salir a nadar, ir a una chata de un amigo a comer, a traer fruta a la casa. ¿Tienes árboles? Sí, subían, claro. Era como que un hábito. Los sábados y domingos intentábamos, íbamos a andar en bicicleta, pero en una bicicleta. Descalzo muy poco. En sandalias usualmente, pero salíamos mucho a hacer aventuras. Fue como que era en esa época, y eso creo que es bastante valioso porque una base de todo. Yo viví en un colegio nacional, ¿no? Entonces te juntas con personas de toda clase social, ¿no? Desde muy bajos a gente que tenía mucho dinero. Entonces, y ahí te hace compenetrarte, conocer un poco la realidad. Entonces, cuando yo vine a Lima ya tenía como perspectiva diferente, ¿no? Entonces, Digamos que parte, porque ahora me gustaría tocar el tema, digamos, de la caída que tuviste. Parte de tu recuperación, no veo la parte física, que es lo que manejo, lo atribuyo mucho a la velocidad de recuperación, a la base de movilidad que has tenido en la infancia. Versus de repente algunas otras personas que han tenido, no sufrieron una
accidente semejante y se les ha dificultado un poco más. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes de operado? Yo tengo operado 6 meses más o menos. 6 meses. Sí. 6 meses, yo me accidenté la última. ¿Este año ha sido? Fue el 28 de enero, por ahí. ¿Sí? ¿Qué tal lo se me ha el año pasado? Se me ha... No, el malazo. Fue En enero, ¿no? Enero. Fines de enero, sí. No, bueno, yo venía entrenando como estamos hablando, por siempre, fuerte. Estaba, podría decir, creo que en mi categoría hay gente que tiene más nivel, ¿no? Pero yo trataba siempre como de mirar, a esta persona tengo que ganarle y referencia. Entonces, siempre hay referencias en el ciclismo, ¿no? Referencias siempre a chino, puta. Es bien difícil alcanzar tu nivel, pero ahí tenerte como referencia de algún día estar ahí a rueda. Y siempre como conversar con Alfredo, mira, hay que hacer esto, hay que llegar a esta persona, hay que tratar de seguirlo, ¿no? Entonces, por ahí como partí sabiendo mis posibilidades. Acá tengo que llegar, ¿dónde puedo pelear de repente algún puesto? Sabía que el primer puesto no iba a ser bien difícil por la calidad de gente que tenía ahí. Entonces me inscribí a la carrera, empecé a pelear un tercer puesto, por ahí, segundo puesto. Durante la carrera, bueno, a la mitad de la carrera venía más o menos un cuarto, quinto puesto. Venía con Armando, me acuerdo, subiendo la parte del arbolito que conocen. Sí. Y era la mitad de la carrera, 2 horas y media más o menos. Y pues, ya venía desgastado, ¿no? Ya casi la mayor parte fuerte de la carrera ya se había hecho. Y vino una bajada, y la bajada venía con un arequipeño y estaba Alfaro, un poco más atrás. Y en una parte de un segundo de descuido, se me fue la llanta entera. O sea, creo que no tenía muy... No sé si ahora sí la presión, que con el calor se había inflado. Y en una pequeña curva que nunca pensé que en esa zona, en esa parte me iba a caer. O sea, siempre dije, oye, en estas partes, antes de la carrera dije, tengo que haber cuidado acá, ya. Entonces, ya no se había pasado. Y en una parte donde dije, no pasa nada, fue ahí. Entonces tuve un regalo, y al caerme de costado, si hubiese sido en tierra, quizás hubiese sido solo un golpe, ¿no? Pero la mala suerte fue que me metí un golpe de cadera a un pie, una roca, golpeé, un golpe seco. Y ahí pues me quedé, me pensé en su momento que era como que un golpe muscular. Entonces me paré, no podía poner el pie, y dije, como que era la paralítica. La dije, no pasa nada. Pararon al faro, me alcanzó con un chico de equipa. Yo pensé que era la paralítica, y dije, no vaya nomás, decía, no vaya nomás. Soy igualito, ¿ah? ¿Eh? Vaya nomás, y dije, que vayan. Y yo ahorita me pasa y sigo. Y veía, pasaron 2 minutos, 2 minutos, y no me pasaba. Entonces yo traté de poner el pie, y ahí sentí que así movía los jóvenes. Mierdas. Ese rato dije, hay algo, ¿no? Entonces, el problema fue que me había quedado sobre la bicicleta parado, y no podía ni moverme a la izquierda ni a la derecha, porque cualquier movimiento gritaba. Así no apoya. Si no, cualquier movimiento hacía que... levantar las piernas. Pues, ahí ya no podía mover, empecé a gritar. Entonces, como que te agarra un poco la decisión al inicio, ¿no? Después de unos minutos, pasaron varios minutos, me alcanzaron lo que tenía atrás. Primero que llegó, me acuerdo, Sócrates. Y no, por eso Alfaro ya se había ido, ¿no? Sócrates y otra gente más empezaron a bajar. Sócrates me ayudó, le dije, mueve la línea por estar en plena. Seguías parado ahí. Seguía para no poder mover. Entonces me ayudó, y mueve, o sea, y me movía y empezaba a gritar. El dolor era, o sea, siéntame, por aguantarlo, me sentó. Y empezó a pasar gente parado, ¿no? Entonces yo le decía, algunos pararon mucha gente y decían, voy a llamar a la gente, ¿sabes? Y ahí empezó a parar, me acuerdo, paró David en la cochera, y paró, de cuando me quedo acá toda. Entonces, como que no queríamos mucha gente, y me decía, no, pues no va a ser como que quizás mucha gente ayudando,
Después vamos quedando unos 2, 3, y ya. Y ahí quedó David, Valladares llegó, estaba abajo, no sé qué hacía Valladares, estaba viendo. Está al final de las líneas. Y después como que era una hora, porque yo seguía sentado, estábamos esperando que suba alguien de... Llegó fue alguien como que estaba en la carrera para mí, llegó con un bolso y trajo de las cosas. La gente seguía pasando y se paraba así. Y ahí es donde el paramédico me mira y me dice, luego que sea factura. Y yo digo, ya lo sé, o sea, ya no único que decía. Y me pusieron unas ampollas, principalmente una justo y al final, porque era para el dolor, pero igual. Así, Era como una caricia. Y luego de eso ya hicieron un proceso de rescate, ¿no? Que llegamos al hospital, pues el accidente fue muy medio. No llegué al hospital a las 2 de la tarde, así que primero en una parte caminando y luego ya me movieron ¿cómo se llama? Una camilla, tablillaron, sacaron, tenía que llegar a una parte donde estaba seguro arriba, habían subido, pero encaminando ahora sí como una hora y luego subí a una especie de, no sé cómo lo llaman, como un arenero. Sí, tiene su nombre. Polaris, ¿no? Polaris. Algo así, pero que tenían como que las llantas, cada llanta se movía diferente, subían la ropa. Ya, entonces era un off-road. Una cosa así, me subieron ahí pero para hacer eso tenía que hacer un movimiento en la pierna, porque y sentado, o sea, tenía que doblar la pierna. Decía, bueno, de ahí salimos, fuimos hasta como unas 45 minutos Noche. y de ahí me llevaron a la... Ese tramo debe ser doloroso, el carro se mueve. ¿No te metieron más inyección? Yo no, o sea, me puso una y no sé por qué motivo, después no me explicó, no sé si, no soy doctor, pero la segunda que me trataron de poner cuando llegaron los de Seguro Rima, no entraba la aguja entraba, pero el líquido no. Entonces ya se me había pasado el efecto de la primera, ¿no? Y no entraba más. Entonces me habían cortado ya todo lo que era el pantaloneta, me ponía acá, buscaba la vena, y como no, ya no. Es curioso, te comparto cuando me pasó el accidente a mí también en la clavícula, yo también me subí a la bici al toque. No, vaya, igualito, vaya, no me duele, y pasó los segundos, y empiezas a moverte y empiezas a sentir que algo está mal, y tú dices, algo está mal, ¿no? Exactamente igualito. Debe ser la adrenalina, ¿no? Que no sientes nada todavía en ese rato. Sí, o sea, entonces un tip bacán es que compartimos como es, cuando alguien le dice, quédate que vengan y te revisen, hagan caso, porque puede hacer que por moverte se joda más el tope, ¿no? Se joda más todo. Sí, yo creo que es ahí. O sea, nadie te prepara para un accidente, ¿no? Creo que ahí, pero sí es estar como que saber que si te ha pasado algo, no pararte y tratar de ir, ¿no? Porque puede ser que sea peor. Entonces, ahí guardar la calma. ¿No? Yo me acuerdo que cuando ya me senté, a los 10 minutos, ya traté como que de guardar la calma. Ya sabía, o sea, similar de que no, algo está mal. Algo está, ya sé que estoy roto. Y lo único que tengo que pensar ahorita es ya aguantar y que saquen para salir de ella. Obviamente que estás sentado ahí con el sol y con el dolor, ¿no? Pero ¿qué más se te viene cosas a la cabeza? Sí, mi familia, la chamba, no sé. Sí, se te viene todo, ¿no? Porque algo que también cuento, cuando en la carrera no llevas celular. Entonces, no llevé celular. Dije, pues, ¿para qué llevo el celular? Pero después no tenía cómo llamar. Un tip ahí, ¿no? O sea, no está de más llevar el celular y sobre todo tener contactos de emergencia. O sea, uno nunca tiene que haber ese accidente, ¿no? Pero hay que como pensar, si pasa esto, tengo que tener ya como que medidas para que me pueda ser más rápido salir, ¿no? Entonces, contacto de emergencia, o qué tipo de sangre eres, si tienes uno o no, o sea, como esas que sean rápidas de gestionar. Otra pregunta rápida que se me ocurre es, el Garmin no tiene, o sea, tiene, ¿no? Que te caes y como que te pasan la voz a un familiar, ¿no? Te llega un correo o algo así. Pero no tiene algo así como un botón. O sea, No. No. Tanto así como eso. No.
Así te llega, creo que el gato, cuando yo usaba Garmin, creo que si te caes, te manda un mensaje, ¿no? Ajá. La ubicación donde está. Pero yo no la había desactivado. La mayoría lo tiene desactivado. Pero incluso ya no ya se sacaron, tal, todo. Cuentan con seguro de trabajo. Sí, claro, sí. Sí, en ese momento que ya pasó lo de cuando llegué bueno, decías, claro, se tenía la cabeza todo, vivir un poco con la familia, mi familia estaba lejos de Lima, mi familia, como viendo, como ya está como que floro, se te empieza a pasar un montón de cosas en la cabeza. Y ahí como, me acuerdo que David, Sócrates, como que me había dado un poco ya, cálmate, ya te se va, cuando me ayudó mucho. A David siempre le tengo un agradecimiento, mujer como que la persona que me trató de tranquilizar. Mira, acá no se sabía, y todo va a estar bien. Siempre me daba palabras de ánimo. Pero Fede también es algo como que te da la confianza, ¿no? Como te hablas, ¿no? Su semblante. No, aparte de Sabes que es alguien que es preparado, Ajá. ha sido es militar, Claro, como claro. que ya estaba ya calmado. Entonces, pero tu pregunta es, claro, yo contaba un seguro, cuento con un seguro del trabajo. Aparte tengo el seguro de la federación. Entonces, Así tiene tu sí, porque sí, cuando pago su licencia, pues, siempre he tratado de oye, mejor chingar un poquito más. Claro, no está de más un Sí, claro. Entonces, al llegar al hospital ya se activó, o sea, me apoyó mucho Mariana, el doctor estuvo ahí, llegó mi familia, entonces ya empecé a decir, mira, tengo seguro ellos me ayudan. Y de ahí, pero yo creo que el tip importante es siempre tener un seguro. O sea, nosotros así corremos un riesgo. Si pensaste en la federación o el tuyo. No, principalmente, o sea, el privado, era en este caso de la empresa Riesgo. Entonces, creo que porque avanzaba más, un poco más de diferencia, entonces tiene un tope, pero luego estaba el otro, igual tenía un tope mayor. Entonces, como que usé ese, ¿no? Fue rápido. Una pregunta, Fer. Bueno, cronológicamente, ¿no? Ya, te operaron, al día siguiente de la operación seguramente has sufrido totalmente, ¿no? Sí, Sí, se subiste después de empezar. Pues me accidente el domingo, y el lunes a la noche me habían operado. El lunes a la noche con una fractura de fémur, a la altura de la cabeza del fémur. Entonces, con la inserción de la cadera, una fractura muy similar a él, muy similar a la que tuvo él. Claro, que te has caído de cadera. Él cayó de cadera y fue muy sincero, casi idéntica. Y después, viendo yo porque he conversado con él, fue casi una lesión muy habitual en ciclistas. Ayuso, muchos que se rompen siempre esas cosas. Pues, como caes de costado, te golpeas algo. Entonces, a mí me operaron el lunes y me pusieron un clavo intramedular en toda la clavita. Y 3 o 4 clavos de costado. Entonces, ¿XR o XC de nuevo, inalámbrico. electrónico? Y ahí estuve en el hospital 3, 4 días. 4 días se da A mí me pasó parecido. Cuando caí, me rompí la cadera, cuando llegué al hospital no podía levantar la pierna derecha y tenía un golpe acá en la cadera. Creo que todo el primer impacto lo recibió el brazo, ¿no? Pero también caí de costado. Y como dice, sí, y yo tuve miedo porque no podía, o sea, por más que hacía, no podía romper algo. Pero no, solo era golpe. Pero sí, es habitual, como dicen. Sí, son lesiones, creo que hay patrones, algunas lesiones que han conocidas. Muñeca, clavícula. Y luego, bueno, me hicieron la operación, bajé la hemoglobina mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo, el doctor super capo, ¿no? Bueno, llegó al día siguiente de la operación, me dijo, ¿estás bien? Ahorita no se va a romper nada. Ya tienes el perno ahí, lo único que tienes que hacer es empezar a mover. Sí me dijo, al día siguiente lo operación. Tenía la piel hinchada, me acuerdo, o sea, que no podía ni mover. Tienes que empezar a pararte y a caminar. Y le digo, ¿cómo caminar? Y me dijo, tienes que pararte y tratar de caminar. Y yo no podía ni moverme, o sea, no podía ir al baño. O sea, imagínate, Por el dolor. el dolor y que tenía la piel hinchada. Y tengo que mover. Tengo que seguir, ya acá no, tengo que empezar a mover. Y siempre he escuchado que el sistema es mover, empezar a moverse, no estar quieto. Pero qué bueno que un doctor de hospital le diga eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me dijo, no, de acá a 6 meses va a hacer deporte.
De acá 6 meses, y eso, mijo, y eso si te vuelves a hacer. Nadie dice, ya se puede mi vida. Pero ¿qué te dicen los fisioterapeutas deportivos, más que todo? Que siempre orientamos a los que hacen deporte. Una segunda opinión, ¿no? De un fisioterapeuta, un doctor deportivo. Ellos lo que justamente te dicen es mueve. Porque ¿qué pasa? El músculo se chupa, ¿no? Sí. Entonces te pones duro. ¿Ves? Si tú tienes miedo, no, si mi modo se rompe, no se va a romper esa vaina, está bien torqueado. Bien torqueado. Más que todo. Está más asegurado que cualquier bueno. Entonces, es un buen consejo, o sea, al punto de que te expliquen, ¿no? Qué músculo mover para que no se te ponga duro. Sí, bueno, mediante operación, fue el año pasado, me operaron un jueves y el día lunes ya el día me dice, párate la pelota. Anda, ¿ya? No se va a romper, me Ajá. la baja. Y acá tú sabes cómo es. Pero acá tenía Ese temor. pero No, hablando de ayer, claro, ayer, antes de eso me había mucho, antes de la operación yo más o menos sabía de la movilidad que lo había contado, ¿no? Entonces, ayer de siempre. Y como digo, al día siguiente también pararme y lo que recuerdo fue lo de ayer. Así me paré con ayuda de la enfermera y mi mamá y mi papá, ¿no? Traté de pararme y me desmayé. Pasaba que tenía la hemoglobina en 100. Y me tuvieron que, había perdido de sangre, no solo en el accidente, sino también en la operación. Entonces me tuvieron que poner como dos a 3 onzas de sangre y para poder salir me den de alta. Me pusieron, subí a 10 y ahí me dio. Y lo único que me dijo el doctor, ya tienes que hacer que cada vez. Muy directo. Es un doctor también de la FAP. Claro. Y después también me dijo, tienes que hacer esto. Yo le dije, está bien. Y ayer mismo conté a la norma de fisioterapeuta. Y fue a mi casa, me acuerdo, al día siguiente que yo me senté el domingo y el viernes fue a mi casa. No pasé a hacer movilidad. La pierna hinchada, ya dije, mira, tengo que empezar a moverme. Y ahí empecé. Así duela, me muevo. ¿Cómo ha sido el tratamiento hasta hoy? O sea, ¿qué partes de repente difíciles? O de repente no, duele, pero es más mente, de repente hablando un poco de eso. ¿Cómo has vivido esta etapa de rehabilitación? Sí, al inicio es doloroso, frustrante. O sea, porque o sea, el daño ya estaba hecho, porque ya estaba operado, pero no estaba operado, todavía era en la cabeza. Claro. Entonces, porque al inicio siempre es, oye, volveré a estar igual, como que un punto, siempre hay un como que altibajo, ¿no? Entonces siempre traté de como que mirar el lado bueno, ¿no? Y a mí y acá hacia arriba todo va a ser a mejor, ¿no? Pero siempre hay puntos en los cuales te va desvío un poco, ¿no? O sea, de punto de vista, no podía salvar, o sea, no podía salvar Cosas. hacer tu poco amarrarte los zapatos, poder sentarte, son fáciles, o sea, y ahí como, pero después ahí mismo ya, tengo que empezar a moverme. tuviste compañía ya está, digamos, a nivel afectivo, porque los altibajos pues, te dejan jodido. Sí, construí estaba mi familia, mi hermana, mi mamá, mi abuela, Mariana, mi hijo bastante. Siempre mis amigos estaban escribiéndome, viendo cómo soy. Entonces, me ayuda mucho, ¿verdad? Me acuerdo que los primeros días no podía dormir. O sea, no, tú eres poco, construís una momia. Entonces no pude dormir. Estuve una semana durmiendo 1 hora, 2 horas, 1 semana, y media. Y después ya como que se va pasando un poco el dolor, ya como Vas asimilando ya, un poco, ¿no? Entonces, y ahí fue simplemente lo mejor, ¿no? Lo que dije fue, mira, voy a hacer fisioterapia, luego con el doctor, trata de hacer fisioterapia, máximo que puedas, sea, de 3 a la semana, y los ejercicios que me da la fisioterapeuta los encajo. Entonces, siempre de moverme, ¿no? O sea, hacer un poco de tronco, un brazo, un poco hacía lo que podía. Entonces, al inicio no podía mover la pierna, pues trataba siempre de no perder eso. Y como que en las tardes decía, voy a salir a caminar, como la muleta, con ayuda de familia. Trataba de salir de caminar como... Y ahí simplemente consulté al doctor, el doctor le dije, mira, cuando ya está un poco mejor, hablo a las 3 semanas, ¿no? 3 semanas.
dije, doctor, me control, ya puedo un poco caminar con la muleta, ¿no? Tratar de subir también, ¿no? Bueno, nada miedo, pero... Y me dije, doctor, quiero subir un poco la vista, se movía. Yo pensé que el doctor me decía que no. El doctor me dijo, si puedes, sube. Te va a ayudar porque es movilizar, ¿no? Entonces, y claro, empecé a subir un poco, no podía subir a la bici, tenía que cargarme, ¿no? En el bolsillo, y solamente lo hacía para mover la pierna, no lo hacía con intención de que iba a entrenar, lo que hacía era tratar de mover la pierna, ¿no? O sea, al inicio no podía ni jalar, era Claro. Como que Lo acompañaba, ¿no? la derecha hacía el trabajo y la izquierda lo acompañaba. Entonces, era simplemente mover un poco, y así estuve, tampoco todos los días, ¿no? Cuando pasando un día, 2 días, y ahí poco a poco, ¿no? Un poco más, y un poco más de ejercicio fue, o sea, es un proceso largo. Luego a las 3 semanas ya Vito ya no se sentar con la bicicleta. Más o menos así un proceso de 6 meses. Sí. Ahorita son 5. De, y ahora ya estás montando. Sí. Y Yo a los 2 meses, sí, marzo, y 2 meses, pues monté la bici para salir a la calle. Y dije, pucha, voy a salir una vez el domingo, salía. Mejor que había quedado como Mariana para salir el domingo, me subí a la bicicleta. Yo, o sea, al inicio yo lo único que dije, voy a empezar a salir cuando pueda subirme solo a la bici. Y cuando pueda bajarme solo. Porque me da miedo es que como se mueve. izquierda ahí me caiga. Pero ya. ¿Con cala? Eso ya Con nada. Anda, que no te cuidas. Todo así esa prueba, ¿no? El día que me empecé a subir al rodillo, cuando pueda subir la pierna y poder sentarme solo, ya bueno, ese es el primer paso. Y ahí es cuando pueda desencufar solo. Entonces, y lo que hacía era bajarme en esta ciudad, salir de mi casa y como que ir probando un poco, ¿no? Hasta que ya puedo desencufar, ya puedo apoyarme y ahora sí puedo salir. ¿En algún momento sucedió de que te caíste? ¿No llegó a suceder? No, felizmente no. En el rodillo sí, un par de veces, como, sobre todo para sacar las piernas, la golpeaba, ¿no? Pero en casa, ¿Producía dolor en ese momento? sí, al inicio, o sea, solo el acto de equipar, ¿no? Yo va bastante, tuve que abrir bastante. De todo el día. Hace equipo, Yo hablé de 40. Algunas preguntas, pero tengo unas varias. De ahí es el trabajo digamos, ¿cómo fue la reincorporación? ¿Tuviste bastantes facilidades o...? Sí, bueno, mi horario de trabajo es oficina, ¿no? Yo trabajo usualmente de 8:30, 5:30, 6, un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, comencé con mi trabajo, como me dieron las facilidades un poco, ¿no? O sea, al inicio, usualmente tienes un periodo de descanso médico, ¿no? Entonces, pero a veces estás sentado sin hacer nada, y no es que sea adicto al trabajo, pero como que también la cabeza te puede estar echado todo el día sin hacer nada. Entonces lo que pensábamos, se hace como que trabajar home office. Trabajar con un día de home office, y cuando me sentía ya podías manejar, porque iba con las boletas, me subía al carro, ponía las boletas, empezaba a manejar, en fin, con un carro, a 3 días y lo mismo. Culta. Sí. Pero, o sea, de ahí tuve un viaje, ¿no? Estaba al 2 meses y medio, estaba con boletas, yo tenía un viaje, y mi jefe me dijo, si es que, o sea, me dijo, si puedes, va, yo sé que vas a llegar. Me dijo así. Y yo le dudaba, decía, pues, era un viaje fuera de Perú y una semana. ¿Sí? No voy. No vas a ir. O sea, que desconfiando un poco, decía, realmente va a ser peor. Pero ¿qué pasó en el viaje? Como que me autoforcé a caminar bastante. Entonces, a caminar, exigí porque tenía que ir, o sea, lugares distantes con boleta, y todo el día estar caminando porque era ir de un lugar a otro. Yo pensé que eso me iba a ser como que un retroceso en donde no, cuando llegué, ya estábamos avanzados porque ya podía incluso caminar un poco, moverme y hacer o sea, todo lo que se ve. Esto en vez de hacer mal, me hizo lo mismo, o sea, al lado me ayudó bastante. O sea, ahí no puse ser más tipo, apreciarme más, perder el miedo. ¿Tú fue tu viaje a Japón? No, a México. Estuve ahí y después ya
en marzo ya empecé a salir a la calle. Un poco de miedo al inicio, ¿no? De qué va a pasar. Súper temerosa, ¿no? Y después empecé a hacer un poco de montaña ya hace un mes. Ahí a me acuerdo de ese primer día que salí en montaña, te encontré en Pachacampa. Claro, ya. Ahí no quería hacer nada, me iba por un costado. Eso fue un día Hace poco nomás. En ruta como que hay más confianza y en montaña como que todavía... Sí, o sea, en ruta empezó a salir al inicio, más por la gravel, porque da confianza un poco más estabilidad, no te golpea tanto. Y después agarré un poco la montañera para hacer pista, ¿no? Con suspensión también un curso. Ah, después un poco le empecé a meter a la ruta y a la montaña. Vamos a hacer de todo un poco, o sea, montaña, un poco de gravel. Ya hace unos pocos meses un poco más de técnica, con el morro, el auto, un poco, pero igual todavía queda un poco en la cabeza y escucha, me da miedo. Después de 6 meses y ya con bastante recuperado, no sé, de repente ¿cómo se puede decir? Un pensamiento, ¿no? Para gente que puede ser que pase por eso o ya pasó por eso. Esto todavía queda, o sea, si tú sacas el pie y te golpeas, es probable que se rompa esa parte o solo vas a sentir dolor. No, o sea, golpearse, no te digo, de repente el clip no salió en la montaña y estás parado nada conversando y no salió. Sí. O sea, tu cerebro puede pensar que se puede romper, ¿cierto? Sí. Pero no va a pasar eso, realmente no va a pasar. Sí. Siempre dice Chile, hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa si me caigo de cruzado? Me caigo por ese lado, se va a romper. Y bueno, Gonzalo del Motórico, fisioterapeuta, dijo eso. Ya está consolidado hace rato. El callo hecho. Hace el último control fue hace 2 meses y medio. Y ya te va formado el callo, ¿no? O sea, en toda la... Fue un corte se partió en dos, ¿no? Entonces, ahora ya está formado el callo. Entonces el doctor me dijo, está formado el callo, tiene que seguir metiendo más ejercicio de fuerza. O sea, siempre me incentivó el doctor a trabajar mucho la fuerza. Trabajar fuerte. Por servicio, digo, porque el otro día no me había acordado que estaba haciendo ya como que salir a la calle, ¿no? Ya puedes salir a la calle, ya sofría normal, tenga miedo, algo normal. Que no va a pasar nada, eso no se va a romper, ya está. El titanio ahí, y del hueso ya se dio, ¿no? Pero sí, no puedo negar que todavía hay un poco de dolor, pero vamos, es un tema de dolor, de carga muscular, ¿no? Entonces no es tanto el hueso. No sé, a ver, si tenemos un reencuentro, ¿no? Para pues recuperar que ha habido pues una actividad física desde pequeño, una actividad natural, ¿no? Ha habido acompañamiento en casa, ¿no? De familiar, intensidad, ha sido pues un componente de técnicos, de normas, ¿no? Normas de ella de cinética, y un componente también pues, de la sapiencia moderna del doctor actual en cuanto a movilidad, ejercicio de fuerza, para poder y de otra forma agrupar todas las características que has pasado, que has tenido para llegar a una regulación bastante de o dentro de los protocolos nacionales, porque una clavícula del ejemplo, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, ¿no? 2 semanas están corriendo. Es un protocolo que ya está escrito, ¿no? Es lo que es demasiado, ¿no? Estamos dentro del protocolo internacional, pero mucho pues, se ha mantenido siendo pilatos toda su vida. Y en cuanto a números, en tu performance, yo sé que hay un poco de temor, te vende para hacer un poquito, pero ¿cuántos, a ver, por ponerlo de esa manera? Quisieras recuperar tu performance anterior, lo estás tomando muy tranquilo, no es ahorita lo que te tiene en mente. Mira, como que este año, yo desde que me senté diciendo, bueno, lo único que quiero es volver a hacer mis actividades normales, caminar, o sea, no. Siempre en mi cabeza fue volver a mi vida normal. Un poco el deporte, preguntarlo. En temas de ahorita, o sea, le dije,
voy a tratar de tomarme los relax. O sea, voy a tratar de recuperar un poco, hacer un poco de base, ¿no? Un poco de fondo, ganar un poco otra vez la distancia aeróbica que había perdido un poco el tiempo. Y dije, este año me estoy viendo hasta, voy a hacer, de repente, bueno, pensaba hacer Cineguilla, Canta y Antioquia. Voy a hacer esas como, Una reincorporación. sí, me dicen, no, a nivel de ganarla, voy a terminar, o sea, haciendo como va para el otro. Pero en temas de números, me cuesta, ¿no? O sea, al inicio, pues, lo mejor con los primeros entrenamientos, ponía el potenciómetro y bueno, no pasaba de los 80 watts. ¿Cuántas watts era? Doliendo, o sea, doliendo un montón. Y muchas, para los que estaban antes dije 80, mira ya. Lo bueno que tenía el hospital es te marcan la potencia en ambos lados. Y yo decía, me permitía ver cuánto era la desigualdad de fuerza, ¿no? Entonces, al inicio yo empecé con 25 a la sierra, ¿no? Nada, o sea, después como empezó a subir, ¿no? 30, así, y como que ahorita estoy un 46, así, Ya no sé, pero todavía no, o sea, comparado lo que estaba en enero, según lo que he visto, algunos pruebas que recién, ¿no? Un KPT, así, no, me falta un 15, 25, que es lo que estaba en enero, antes del accidente, ¿no? O sea, y eso sin contar, pues, ha sido un poco de test. Ya, pero eso lo tomo más. Bueno, ya viendo un poquito la hora y ya acabando, de repente info preguntas, yo quería dar como que la parte filosófica, ¿no? Y ya tenemos que entrevistar a Yadir, que no lo voy a visitar. Hablamos de Yadir, casi en todas hablamos de Yadir, porque es una buena filosofía que seguimos. Cuando yo me accidenté, él me dijo, Chino, tú cuando te has accidentado, hasta ahí eras una cada ciclista competitivo y con tus títulos y todo. Tú a partir de ese accidente va a ser otro, va a ser una cara, con otras características, o sea, o sea, tu mente no tiene que esforzarse a nivelar de lo que eras. Es como que eres amateur de nuevo. Y aprovechar de repente incorporar otras cosas, ¿no? Una nueva dieta, o sea, eres otra persona. Normalmente nos enfocamos en, quiero otra vez. Y por buscar eso puede ser que pase, primero que te frustres, segundo que no vas a encontrar los mismos resultados. Es otra persona. Entonces, de a partir de ahí mi visión de vida cambió completamente. Entonces, es una filosofía que comparto que sí es bastante buena. Sí, sí. Lo hablamos la semana pasada con Evelyn. A raíz de mi accidente también cambió mi vida para mejor, ¿no? Por eso era mi pregunta, y ya pues como para cerrar, ¿no? ¿Qué consideras tú que ha habido un cambio? ¿O qué consideras tú que ya no vas a volver a hacer o vas a continuar siendo? Es una buena pregunta. O sea, tú no eres ¿cómo se llama esta pata? Tú no eres Matt Hoffman, tú no eres Jackie Chan, tú no eres ¿cómo se llama el que hacía motocross para haciendo con tipos? Conocidazo, y ahora ¿no? Que te rompes y de nuevo. No, como tú dices, creo que después de algo tan fuerte, o bien te tumba o bien lo dejas lo que estás haciendo, continúa. O sea, mi cabeza no pasó por dejarla. Mi cabeza fue recuperar y tratar de hacer mi vida normal. Primero mi vida normal y luego el deporte, como que me ayuda a salir de esto. Y ahora oye, quiero regresar a competir. O sea, eso más que todo fue como que lo que creo que me centré un poco ahorita en el post accidente. ¿Qué dejaría de hacer? Creo que arriesgar tanto, Ya. no arriesgar mucho, porque al menos ahora en la cabeza como que siempre digo, oye, ¿sabes qué? Para un poco, ¿no? Entonces, para antes lo que hacía, nunca tuve un nivel técnico tan grande, pero tampoco era tan mal. Reconoce más tus límites. Sí, ahora antes pasaban las cosas y ahora como que me da miedo. Lo piensas. Claro, no te fui al tanque de morro. Lo bajé, pero con miedo, ¿no? Pero lo tenía bajado. Yo creo que eso se va a ir desbloqueando un poco por pasar, pero creo que ya no tomaría tantos riesgos. Algo que yo recomendaría, por ejemplo, es nosotros hacemos un deporte de riesgo. Eso hay que admitirlo. Tenerlo claro. Tenerlo claro. Se mete a hacer bici,
tiene que saber que es un deporte, ¿no? Así sea bici de ruta, ¿no? Bici de grado, bici hasta cicloturista, todo es un deporte rico, ¿no? Entonces hay que partir de eso, que hacemos algo que ojalá nunca lo pase nada, ¿no? Esa es la idea, pero a veces termina pasando, ¿no? Termina pasando, entonces hay que asumir que es un deporte rico. Entonces, yo lo que recomiendo es, y no, antes no lo hacía, es siempre poner límites y sobre todo tener en cuenta ser responsable, ¿no? Porque como uno se accidenta, no te accidentes tú solo, Claro, sino involucras tu familia, y entonces no ser tan egoísta también, ¿no? Entonces siempre pensar, oye, ¿qué pasa si yo me accidento? Necesito gente, todo mi familia va a estar ayuda de mis amigos, pensar siempre en eso, ¿no? Muchos de nosotros no vivimos de ciclismo, tenemos trabajos, claro. Entonces de repente nuestra condición es diferente a un profesional, ¿no? Entonces, partir de eso, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos, queremos ser como los pros. Sí, pero eso en realidad es otra. Viven de eso, su trabajo es ese. Entonces tienen que arreglar más. Yo te diría que, por ejemplo, seguro te va a pasar que cuando ya estés bien, de hecho que en un microsegundo en un sprint vas a estar así y puede haber también un roce y una caída. Y eso que puede ser una llegada, por así decirlo, de una carrera cualquiera, va a pasar por tu mente en un segundo, mejor no. Y puedes ganar, o sea, entre hacer esto y no hacerlo, está la caída, el golpe, ¿no? Entonces, ya nos contarás en algún momento si te pasó por la mente de que arriesgaste o no. Sí, Pero sí. Yo te pongo que la mente ahorita, claro, la mente es lo que te... Finalmente, lo que yo creo que la recomendación esa, ¿no? Mira, si hago un deporte vivo, ¿Qué tanto va a arriesgar? ¿qué tanto va a arriesgar? Y sobre todo, ¿qué pasa? Hay que tener en mente, ¿qué pasa en la piel? Tener pensado eso, porque lo peor es que te pase algo y no tener un plan, ¿no? Entonces, mínimo tener un seguro. Saber que si yo hago un deporte, sé que es dinero, ¿no? Pero tratar así como uno trata de comprar un pico, una cadena, todo eso, oye, Tener algo para... tener algo, hay seguro de tu tipo, ¿no? La federación tiene un seguro que ayuda, no usan nada. Yo creo que esto también va un llamado para los cicloturistas, ¿no? No, yo no compito, no necesito seguro. O sea, hasta que no te rompas algo, te va a pasar esa preocupación económica también. Que nunca pase, nadie, pero es algo Que deberían considerar. Así vayas lento, o sea, un accidente. Puede ser que no desenganchaste y te caíste por todo. Me ha pasado en la vereda, ¿Sabes? Lo que son, a mí, por lo menos, en esa zona no me va a pasar nada. Y me estuve pasando ahí. ¿Sabes qué pasa? En un lugar menos, salir de tu casa, después, hasta en tu detrás. Hace el año pasado, yo por ser Robert, fuera de, no un carrera, sino yendo. O sea, se cayó en una zona que no, y tuvo que abandonar luego. Entonces, eso creo que es algo importante, tener seguro y sobre todo tener un plan. 15 van a contestar en caso de accidente. ¿No? Por lo cuanto nosotros salimos, que pase el accidente, me quedo inconsciente. ¿Cómo ubica? Entonces, siempre tener eso. Plan de contingencia. Más frito. ¿Alguna duda más? Recordar que, como bien dice Hugo, lo hacemos por reporte, ¿no? Y revisar siempre qué es lo importante, ¿no? Realmente nuestra vida es tan importante es la actividad que practicamos y qué tanto involucramos a nuestras compañías, qué buena reflexión. Al final, creo que los tres que hemos pasado por algún tipo de accidente, estoy un poco bastante más serio. Pero nada, pues muchachos, algo queríamos compartir con Hugo hace tiempo. Ingenieros, ciclistas, amigos de la rica selva. Y ahora, pues nuevamente retomando el deporte de plena universidad y mucho más sabio. Nada, pues listo. Bueno, gracias. Quiero agradecer a Huguito por su tiempo, por compartir su experiencia. Agradecer también Por eso está buenazo. Está power. Sí. Bueno, y también agradecer pues a todas las personas que han estado contigo, ¿no? Sí, o sea, como tú mencionaste, siempre el soporte familiar. Primero siempre va a estar la familia y los amigos más cercanos, ¿no? En el caso de Mariana también bastante el tema anímico, ¿no? Siempre estuvo ahí.
ustedes que me escribían como, siempre los amigos, siempre los amigos ahí preguntando, que fueron a visitar, otros escribiéndote, eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces tu soporte, que realmente a veces cuando estás ahí, un mensaje te ayuda, oye, eso te reengancha, ¿no? Es como un gel que tomas, ¿no? Te va dando ánimo. Eso. Bueno, No, muchas gracias. No, mucha realidad. muchas gracias. No, Vamos hasta la próxima entrevista. no, chicos. Ya, nos vemos. No.